Sí, se escucha. Sí, se escucha. Listo, ingeniera Ángela Viviana, ya empezó a grabar cuando quieras dar inicio al CIPA. Muchas gracias. Bueno, quien les habla, la tutora Ángela Viviana Triana Gómez. Pertenezco a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la zona sur, CAD Neiva, y el CIPAS que vamos a tener hoy es auditorías combinadas. Primero vamos a ver una concepción general de qué es el CIPAS en la UNAD. Los CIPAS, como su nombre lo indica, son círculos de interacción y participación académica y social, y sus siglas pues, son CIPAS. Son comunidades de aprendizaje orientadas por un docente cuya creación puede ser por iniciativa tanto de estudiantes como docentes. En este caso particular, pues ha sido creada por la red de tutores del curso de gestión de calidad. Es una modalidad de acompañamiento para los estudiantes, entre otras cuestiones que buscan crear y fortalecer vínculos sociales, a su vez desarrollar identidad y pertenencia institucional, de acuerdo, esto pues quien lo indica, un lineamiento de la VIASI 2016 en su página 10. Es decir, que los CIPAS no solamente pueden ser conformados por los tutores, sino que también puede ser por iniciativa de ustedes, los estudiantes. Como les comentaba, antes de abordar qué son auditorías combinadas, pues rápidamente vamos a hablar sobre integración de sistemas. La integración de sistemas, bueno, en cuanto a gestión de calidad. Viviana, qué pena interrumpirte, ¿compartes pantalla, por favor? La presentación, ingeniera Viviana. Espérame. Gracias. Disculpen. Nadie me había dicho nada. Pensé que estaba dando una introducción, pero yo dije mejor le digo. Bueno. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla y me estén escuchando, pantalla y audio. Sí, señora. Estamos viendo. Sí, señora, se ve perfectamente. Listo. Entonces estábamos, señora. Les decía que antes de entrarnos en el tema que hoy nos compete, que son auditorías combinadas, vamos a tener una breboca sobre la integración de sistemas de gestión. ¿Por qué hablamos de sistemas de gestión? Porque dentro del contenido programático del curso hasta la fecha hemos tenido que tocar algunos elementos sobre ISO 9001, que es pues todo lo relacionado con la gestión de la calidad. Entonces, hoy en día dentro de las organizaciones vemos diferentes sistemas que se integran. ¿Y qué es lo que se integran? Pues sus requisitos. Entonces, en la ISO 9001, pues se establece todos esos requisitos en cuanto a calidad. En ISO 14001, toda la parte de gestión ambiental. En ISO 45001, la parte de seguridad y salud en el trabajo. Antes de la última actualización que hubo de estas normas, las primeras dos se actualizaron en el 2015 y esta última, que es de seguridad y salud en el trabajo, se actualizó en el 2018. Hoy en día, pues, sus elementos, hay una estructura de alto nivel que es lo que le llaman, sus elementos y requisitos se integran fácilmente. Y ahorita lo vamos a ver con una explicación. Bueno, antes de la 45001 existía la norma OSAS 18001, lo que antes llamábamos salud ocupacional. Estas normas se pueden integrar con otros sistemas como la 27001, 31001, 28001, 26001 y demás. Hoy vamos a abordar las tres normas que tienen dentro de su estructura requisitos comunes. En este caso, les comentaba que es lo relacionado con calidad ambiental, seguridad y
seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la ISO 9001 vemos todo lo relacionado a calidad de producto o procesos, y esta va dirigida a satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. En la ISO 14001, está relacionada con la prevención del impacto ambiental negativo, con actividades dirigidas a la sociedad en general. Y la ISO 45001, que es la minimización de los riesgos en cualquier organización, y va dirigido a empleados o colaboradores. Enfoques de partes interesadas en cada uno de los sistemas. Entonces, en el sistema de gestión de calidad tenemos la ISO 9001, que es una norma que se puede implementar en cualquier organización, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Y para entidades públicas tenemos la NTC GP1000, que es específica para esas entidades. Las partes interesadas que se abordan en cuanto a estos sistemas, pues clientes, usuarios, proveedores, contratistas, colaboradores, entre otros. En el sistema de gestión ambiental, que es la ISO 14001, las partes interesadas que más vemos involucrados son las comunidades, Estado y ambiente. En la parte de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001. Dentro de las partes interesadas, pues están los colaboradores, contratistas, estados, ARL, seguridad de la información relacionado con ISO 27001, clientes, colaboradores, proveedores, y en la parte de control interno, pues hoy en día están implementando el MESI, que también está aplicado para entidades públicas y que tiene una estructura muy similar a la ISO 9001, y dentro de sus partes interesadas están los empleados, clientes, proveedores, Estado y sociedad. Ahorita vamos a ver un enfoque de la gestión integral dentro de estos sistemas. Para nosotros decir que un sistema que sea un sistema de gestión integrado, pues debe existir como tal la integración de los requisitos de las tres normas, en este caso 14001, 45001 y 9001. Las tres, están relacionadas con unos requisitos comunes como política de calidad, política integrada. Entonces está la política de calidad, la política de seguridad y salud en el trabajo, la política ambiental, la parte de planificación, pues implementación y operación de los sistemas. Hay unas verificaciones o acciones correctivas, una revisión por parte de la gerencia, y finalmente hay un mejoramiento continuo, es decir, después de que se haga como todo este ciclo, el objetivo es que haya un mejoramiento continuo en los procesos de las organizaciones. Aquí vemos un diagrama donde encontramos unas entradas, unas salidas. Entre las entradas encontramos unos requisitos o clientes. Allí, bueno, se establece como todo el proceso que se debe hacer, realización de productos o procesos, servicios, hay una medición y análisis y mejoramiento, una responsabilidad de la alta dirección, hay una administración de recursos. Estos recursos pueden ser de infraestructura, puede ser de personal y demás. Hay unas salidas finales, ya sea productos, servicios o procesos, y esto finalmente va dirigido a clientes o a partes interesadas. Hay unos tipos de requisitos de un sistema integrado de gestión. Hay unos requisitos comunes. Lo que yo les decía son requisitos que se pueden integrar, como la política, los objetivos y programas, documentación, toda la parte procedimental de control de documentos y registros, recursos, funciones, responsabilidades y autoridad, competencia, formación y toma de conciencia, auditoría interna,
no conformidades, acciones correctivas, ya no llamamos acciones preventivas. En la última actualización que hubo de las normas, lo que hoy en día se conocía como acciones preventivas, ya eso se omitió y hablamos es de acciones correctivas, no conformidades o mejora. Revisión por la dirección, bueno, este también, digamos que es un tema que se omitió en las últimas actualizaciones, ya como, perdón, revisión por la dirección, no, antes había un representante de la dirección, era un requisito fundamental, ya en las últimas versiones no, pero esta revisión por la dirección sí se da normalmente, es periódicas o anuales dentro de las organizaciones. Requisitos homólogos o similitudes, entonces encontramos todos esos. Ejemplo, requisitos legales o otros requisitos, no es lo mismo los requisitos legales que yo puedo encontrar en el sector de la construcción, el sector de la salud, entonces, pues, son diferentes para cada tipo de sector o naturaleza de la empresa y requisitos específicos, entonces, pues, dependiendo de cada norma, si está enfocada a calidad ambiental o seguridad y salud en el trabajo, pues todo esto cambia. La caracterización de procesos de un sistema integrado de gestión, entonces, la podemos representar así, caracterización de procesos integrales, donde se puede aquí determinar pues, los requisitos comunes. Siempre se tiene que colocar aquí pues el proceso al cual pertenece, el objetivo, cuáles son pues cuando hablamos de proveedor de un proceso, son todas aquella información o actividades que le agregan valor a la caracterización de este proceso, es decir, es la información que yo tomo para hacer pues las actividades de este proceso. Sí, entonces está aquí vemos como un esquema, están los procesos, entradas, las actividades o características, así, aquí se colocan las salidas, ya sean productos, efectos, riesgos, cumplimiento legal, impactos y a quién va dirigido. Aquí se tiene que establecer documentos, quién es el responsable pues, del proceso, cuáles son los registros que se van a utilizar, los requisitos, entonces el para qué, el recurso humano, con quién, los recursos que se necesitan para hacer este proceso, objetivos del proceso, las metas, programas en participación, indicadores y demás. O sea, la caracterización es como un mapa que me refleja rápidamente a qué se dedica el proceso. Y cuando integramos sistemas, pues podemos integrar todas las actividades de los tres sistemas, en este caso, en una sola caracterización. Tutora, disculpe. Dime. Lo que pasa es que un compañero... Tutora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Gracias, tutora. Es que mi compañero está intentando ingresar para que por favor se sumerse y le regalaba acceso. Gracias. Bueno, sí, señora. Ingeniera Natalia, por favor, ¿me colaboras? Discúlpame, ¿me repiten la pregunta? Personas que están queriendo entrar a la sesión. No sé, ya le di admisión a todos los que estaban solicitando, no tengo más solicitudes pendientes. ¿Cómo es el nombre de la persona que quiere entrar? No sé, ya, o sea, hay 50 personas en sala, yo ya les di entrada a todos, pues sí, si no ha entrado, que vuelva a intentar, yo estoy aquí pendiente, pero ya se les da entrada a todos. Listo, continuamos. Sí, ven, disculpa, hay personas que están haciendo preguntas. Recuerden que este CIPA tiene ponderación más un taller que haga. Las preguntas, no sé, ingeniera Viviana, si quieras dar en algún momento paso preguntas o se dejan al final.
Todas las preguntas, ingeniera Natalia, si quieres las abordamos al final. Tú me vas diciendo y vamos contestando. ¿Listo? No, pues vamos, digamos que hacerle énfasis eso a los estudiantes que las preguntas al final, pues para no estar deteniendo la grabación. ¿Listo? Listo. Continúa, por favor. Bueno, entonces hasta acá, chicos, vemos toda la parte de integración de sistemas integrados de gestión, especialmente con estas tres normas, ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001. ¿Por qué estas tres normas y por qué no las otras? Porque estas tres normas son las que contienen la estructura de alto nivel, que la estructura de alto nivel son requisitos comunes que se pueden integrar fácilmente, ¿sí? En cuanto a políticas, en cuanto a operación, evaluación de desempeño, o sea, todo lo que nos pide estas normas. Ahora bien, llegamos al tema que nos compete el día de hoy, que es el tema de auditorías. ¿Qué es una auditoría? Entonces, una auditoría es una comparación. Ahorita vamos a hablar por qué es una comparación, pero antes les voy a compartir un video para que nos familiaricemos con el tema. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir aquí pantalla. Holística Consulting. No sé si ahí están escuchando. Sí, señora, sí. Listo. Sí, sí, se escucha perfectamente. Sí, señor. Sistemas de gestión. Existen varios tipos de auditoría. La auditoría de sistemas de gestión de primera parte es una auditoría interna. La auditoría de segunda parte es una auditoría externa realizada por un cliente. Y la auditoría de tercera parte es una auditoría externa realizada por una organización de certificación. La auditoría tiene entradas y salidas, por eso es un proceso. Es sistemático porque se repite. Es independiente porque uno no puede auditar su propio trabajo y documentado para poder demostrar que hay evidencia de auditoría y que cumplimos los requisitos de la norma que estamos auditando. Existen principios de auditoría: integridad, presentación ecuánime, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia y enfoque basado en evidencia. La auditoría de sistemas de gestión tiene los siguientes pasos: capacitación, calendario, programa, plan de auditoría, apertura, ejecución y reporte de auditoría presentado en la junta de clausura. La auditoría tiene alcance y objetivos. El alcance es qué tantos procesos vamos a auditar o qué incisos de la norma de gestión que vamos a auditar tenemos que auditar. Objetivos es el cumplimiento de la norma y los siguientes es verificar la efectividad del sistema. El rol de un auditor es altamente importante, ya que es un ente de mejora continua. Además de los principios de auditoría, es importante el manejo del tiempo, la imparcialidad y la objetividad. Una auditoría siempre se rige del ciclo de mejora continua, PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Para realizar el proceso de auditoría es muy importante la capacitación de auditores con su correspondiente evaluación. Un programa o plan de auditoría, apertura, ejecución y cierre, y la evaluación al final de los auditores y el cierre de las no conformidades. Sin auditores bien capacitados, no puede ser que haya un buen proceso de auditoría. Aunque existen auditores certificados por ISO, para que un auditor interno tenga un certificado debe de pasar por un proceso de capacitación, un examen que lo acredite y necesita un nivel de educación de secundaria. Para aumentar la competencia de los auditores, estos deben de tomar cada día más capacitación, realizar muchas más auditorías y participar en eventos y foros de sistemas de gestión. Para concluir, es importante decir
que la auditoría es una herramienta muy importante de mejora continua y que sin ella el sistema de gestión no avanzaría. Bien, entonces con ese abrebocas sobre auditorías, decimos que de acuerdo a la ISO 9001-2015, que nos habla sobre algunos términos y vocabularios del sistema de gestión de calidad en su numeral 3.13.1, nos dice que una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado. Entonces, ¿por qué hablamos de sistemas? Porque una auditoría siempre va a ser dinámica. Allí se van a establecer unas actividades planificadas. Qué pena, buenas noches. Qué pena. Se le ve haciendo. No está proyectando nada. Discúlpenme. Ahí están viendo mi pantalla. No, señora. No, señora. Okay. Ya, sí, señora. Ahora sí. Ok, qué pena con ustedes. Bueno, les hablaba que la auditoría es un proceso sistemático porque allí hay unas actividades planificadas, es dinámica, independiente porque los auditores no pueden auditar pues su mismo trabajo, documentada de acuerdo pues a los requisitos de cada una de las normas. Nos dicen que esta debe estar evidenciada como tal. Debe obtener pues evidencia objetiva y evaluarla de manera objetiva con el fin de determinar pues el grado en el que se cumplen todos los criterios de auditoría. Estas son algunas definiciones que les traje a ustedes a colación para que las tengamos claras. Auditor, pues la persona que lleva a cabo una auditoría. El cliente de auditoría puede ser una organización o una persona que solicita una auditoría. El experto técnico es una persona que aporta conocimiento o una experiencia específica. El observador es una persona que acompaña al auditor o al equipo auditor, pero no audita. El auditado puede ser la organización o una persona. Equipo auditor, uno o más auditores que llevan a cabo la auditoría, expertos técnicos si es necesario, y el alcance de la auditoría, la extensión o límites del sistema de gestión o el sistema integrado de gestión. Cuando hablamos de alcance de auditoría o esas limitaciones, es que una organización puede decir, no quiero que me auditen todos mis procesos o todos mis sistemas, sino puede decir solamente quiero que me auditen los procesos misionales o actividades específicas, un solo sistema. Dentro de los principios de auditoría encontramos tres. El primero, que es relacionado con la integridad, que se fundamenta en el profesionalismo del auditor. Lo ideal es que su trabajo lo haga según lo que nos dice la norma de auditoría, la 19.011, que el auditor debe desempeñar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad. En este principio, además, señor. Qué pena le interrumpo ahí, que tengo una preguntita ahí. Sí, señor. Sino que, pues yo he estado ya en varias empresas y cuando hablan de que van a hacer auditoría, a veces es interno, a veces es externo, pero normalmente, pues, o sea, lo que acaba de explicar, pues no es lo que le transmiten a uno en la empresa. Porque ellos, según lo que le dicen a uno en la empresa,
es que vienen a auditar y muchas veces ni siquiera sabe que le van a auditar. Entonces, por eso es el miedo a veces de las empresas y le dicen a uno, vaya, limpie todo, vaya, hagan esto o escondan aquello, porque muchas veces ni saben bien qué es lo que le van a auditar. Entonces, tienen como el libre albedrío los auditores que vienen de otras empresas. Digamos, Nestlé manda a un auditor para que audite los que le generan la materia prima, y ellos se encargan de mirar ciertas cosas. Entonces, y por ejemplo, usted aquí está diciendo que ellos o sea, tienen como unos parámetros de qué es lo que van a auditar, y pues eso es lo que le transmiten a uno los jefes, a uno dentro de la organización, de que muchas veces ni saben qué es lo que les van a auditar a ellos, y ya estuvimos críticos en tales y tales cosas. La auditoría es lo único que después le dicen a uno. Así. ¿Cómo es tu nombre? Diego Vallejo. Bueno, Diego, gracias por tu intervención, tu pregunta, te la voy a contestar. Recuerda que todas las preguntas decidimos cuando terminemos la presentación contestarlas, pero sin embargo voy a contestar a tu pregunta. La auditoría tiene un proceso y dentro del proceso siempre se hace un programa de auditoría. Ese programa de auditoría, la empresa siempre, todos los colaboradores de la empresa tienen que tener conocimiento qué día se va a hacer, qué días, qué fecha y a qué hora se hacen las auditorías, tanto internas como externas. Les proyectaba en el video que hay 3 tipos de auditorías. La auditoría de primera parte, que es la que conocemos como auditorías internas. Porque son auditorías internas, muchas organizaciones forman sus auditores, es decir, colaboradores de la misma empresa lo forman como auditores y ellos auditan procesos, obviamente no los procesos que ellos hacen, sino procesos distintos, ¿sí? Esa puede ser una opción cuando se hacen auditorías internas, o en algunos casos, para hacer ese proceso más neutral, contratan organizaciones externas para que hagan esas auditorías internas, ¿sí? La segunda auditoría, la de segunda parte, está relacionado cuando un proveedor, un cliente quiere hacer auditoría a procesos, a productos o a servicios de la organización. Y la auditoría de tercer parte es la que hablamos de auditorías de certificación, es decir, las que hacen organismos como ICONTED, Bureau Veritas, CSS, o sea, son entes ya certificados que tienen la potestad de decir que una organización cumple con los requisitos establecidos en las normas internacionales ISO, ¿sí? Casi siempre estos programas de auditoría son socializados por todos los auditados, ¿sí? Eso se hace antes, o sea, todos los auditados saben que se les va a auditar, porque en el programa de auditoría allí se dice cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son las fechas, en qué horario y qué procesos se van a auditar. O sea, eso no es que mañana o en media hora te voy a auditar, porque no es así. O sea, el proceso de auditoría no es así y no se debe manejar así. Al igual que el programa, hay un plan de auditoría que ahorita les voy a mostrar un ejemplo y es una de las actividades que ustedes van a hacer, ¿sí? Y en el plan de auditoría, allí también se genera un objetivo, un alcance y es como el paso a paso de la jornada de auditoría. Entonces ahí van a encontrar también hora, fecha, las actividades a realizar, quién es el auditado, quién es el auditor, cuáles son los recursos necesarios que se necesitan, ¿sí? Entonces eso no es de sorpresa, no. Una auditoría siempre está planificada, programada
y sus auditados saben saben cuáles son pues, los procesos y qué es lo que se va a auditar, y obviamente el auditor antes de auditar pues tiene su lista de chequeo, su lista de verificación, donde él, de acuerdo pues a toda la parte de revisión documental, sabe qué es lo que va a solicitar. O sea, todo es planificado. ¿Listo, Diego? Entonces, seguimos. En la parte de principios de la auditoría, les decía que hay 6 ya establecidos. La primera es la parte de integridad, que se fundamenta el profesionalismo del auditor, donde pues la norma nos dice que esta persona se debe desempeñar con honestidad, con responsabilidad, debe demostrar una competencia al desempeñar su trabajo, debe pues actuar de manera imparcial, es decir, muy ecuánime. En la parte de presentación imparcial, es obligación del auditor informar con veracidad y exactitud los hallazgos de auditoría, conclusiones e informes de auditoría. En la parte de cuidado personal, los auditores deben pues proceder con el debido cuidado de acuerdo pues a la importancia de la tarea que van a desempeñar, y obviamente la confianza que han depositado los clientes o la organización, es decir, específicamente en cómo manejan la información. Acuérdense que hoy en día es muy delicado compartir datos, informaciones personales, información obviamente organizacional, porque nos rige la ley Abbas Data. Entonces, en esto sí hay que ser como auditores muy cuidadosos. En la parte de confidencialidad, pues discreción con la información. Cuando hablamos de independencia, entonces hablábamos de que un auditor no puede auditar su propio proceso o actividad, ¿sí? Los auditores pues deben mantener una objetividad a lo largo del proceso para asegurar de que los hallazgos y conclusiones de auditoría estén pues obviamente basados en evidencias. Este proceso de auditorías todo se basa en evidencias, ¿sí? Que es el último principio que tenemos de auditoría y que son pues las evidencias, los registros que nosotros podamos recolectar de un proceso, producto, servicio y demás. Bueno, los ejes del proceso de auditoría. Recuerden que cuando empezamos el tema decían que la auditoría era una comparación. Bueno, entonces, ¿por qué es una comparación? Porque es los criterios que yo voy a evaluar versus las evidencias que yo tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué son los criterios? Los criterios son especificaciones, son normas, son requisitos del cliente, leyes, reglamentos. Anteriormente hablamos mucho del manual del sistema integrado de gestión, porque en la versión, por ejemplo, para gestión de calidad, sistemas de gestión de calidad, en la 9001, versión 2008, era obligatorio tener un manual. Hoy en día, pues no, eso ya se omite. Sin embargo, pues hay gente que todavía tiene su manual de sistema de gestión. Procedimientos, planes de acción, planes de manejo ambiental, cuando es un sistema integrado de gestión. Entonces, estos son los criterios que yo tengo para evaluar, ¿sí? Lo que se debe hacer. Contra los procesos o la realidad, es decir, lo que se hace. ¿Qué es lo que se debe hacer y qué está haciendo la organización? ¿Sí? Entonces, ese es como el grado de comparación. Objetivos, bueno, cumplir sistemáticamente los requisitos del sistema integrado de gestión específicos, entonces lo que se quiere lograr, ¿sí? Estos tres ejes son fundamentales
pues son los ejes del proceso de auditoría. Auditoría como proceso. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar los procesos de la organización. Ustedes saben que hoy en día, en general, lo primero que se hace es la identificación de procesos, tanto procesos estratégicos, que son los lineamientos o directrices que tiene pues la organización establecida. Están los procesos misionales o lo que hoy llamamos cadena de valor, que es lo que se dedica a la organización, y procesos de apoyo, que son todos los procesos que ayudan a que realmente esos procesos misionales y estratégicos cumplan con su propósito o cumplan con las metas fijadas. Identificar pues las interrelaciones de esos procesos. Todos los procesos de una organización, como sus niveles, tienen que estar interrelacionados para que se cumpla como tal el objetivo que tiene pues estos sistemas. Planificar actividades con el ciclo PHBA. El ciclo PHBA es el ciclo de mejoramiento continuo que contiene cada uno de estos sistemas de gestión. Entonces, la P es planear todas las actividades que se van a realizar. La H es el hacer. La B es verificar y el A es el actuar. No solamente este ciclo de mejoramiento continuo o el ciclo PHBA se utiliza para las actividades de los sistemas de gestión, sino que también en auditoría. Ahorita lo vamos a ver, hasta para hacer un programa de auditoría se utiliza el ciclo PHBA para todo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que se hacen en la etapa de planear, actividades que se hacen en la etapa del hacer, actividades que se hacen en la etapa de verificar y actividades que yo tengo que hacer en el actuar? Nos dice que también se debe pues, ejecutar la auditoría siguiendo este ciclo de mejoramiento y hacer seguimiento. Eso es el proceso de auditoría. Y aquí ya lo tenemos más detallado. Entonces, el ciclo PHBA en la auditoría integral, ¿sí? Cuando yo voy a hacer una auditoría donde se incluyan los tres sistemas que estamos viendo. Entonces, en el planificar, aquí que tengo que tener en cuenta el sistema como tal, el enfoque por procesos, productos, aspectos generales, efectos, riesgos, cuando estamos hablando de la parte de seguridad y salud en el trabajo, también en calidad, pero los riesgos en calidad son totalmente distintos a los de seguridad y salud en el trabajo, porque aquí en la parte de calidad hablamos de riesgo, pero es enfocado a los propósitos o metas organizacionales, como ese riesgo está relacionado en el sentido de que cómo la organización puede cumplir esas metas o propósitos, cuál es la probabilidad de que los cumpla o no, objetivos, metas y programas. En el hacer, pues toda la parte de control de proceso, control operacional, control operativo, comunicación interna, externa, control de documentos, emergencia. Eso es lo que yo voy a hacer al momento de planear mi auditoría integral. Sí. Yo voy a tener en cuenta el ciclo PHBA, pero entonces, ¿qué actividades voy a hacer al momento de planearlo? Entonces, en el planificar, en el hacer, en la verificación. Entonces, por ejemplo, verificar ¿qué? Productos de la organización, procesos, sistema, clientes, toda la parte legal, la parte de monitoreo y medición. Y en las acciones, las correctivas, las no conformidades y la mejora continua. Bueno, yo les decía que... Entonces, yo les decía que el proceso de auditorías estaba
al igual que los sistemas de gestión, se hacían a través de estas etapas del ciclo de mejora continua. Entonces, cuando se hace el proceso de auditorías, en el planificar, entonces, inicio de la auditoría, se debe asignar el auditor líder, se debe definir los objetivos y alcances y criterios, determinar la viabilidad, seleccionar el equipo auditor, establecer contacto con el auditado. Esto cuando lo hago en la etapa del planificar. Adicional a eso, debe haber una revisión documental de todos los procesos de la organización, revisar si la documentación es pertinente, determinar pues la adecuación con respecto a criterios de auditoría, se debe preparar en campo pues el plan de auditoría, es decir, el paso a paso de la jornada, asignar el trabajo pues al equipo auditor y preparar documentos de trabajo. La auditoría, les decía que dentro tanto del programa como del plan de auditoría, pues hay unos objetivos, entonces allí se debe verificar pues que el sistema integrado de gestión sea conforme pues a los requisitos que piden las normas, que sea implementado y mantenido, que es adecuado y eficaz, que es efectivo para cumplir la política, en este caso sería la política integrada. Y bueno, hay unos objetivos amplios y puede haber unos objetivos amplios y de poca profundización. En el alcance de la auditoría, entonces allí se tiene que identificar los procesos, actividades, instalaciones y tiempos. ¿Qué es lo que yo voy a auditar? O sea, hablábamos al principio que el alcance son como las delimitaciones o los límites que yo tengo para auditar, ¿sí? La organización me puede decir, audíteme X procesos, audíteme X actividades, X instalaciones. Por ejemplo, la UNAD tiene muchas sedes a nivel nacional y tiene un solo sistema integrado de gestión. Y las auditorías se hacen es por zonas. Entonces se audita zona sur, en agosto, en septiembre pueden auditar otra zona, ¿sí? Entonces eso es relativo y se tienen que definir por los tiempos. Criterios de auditoría, ya hablábamos que son procedimientos, hay que tener pues procedimientos integrales, manual integral, son especificaciones, fichas, programas de gestión integrales, instructivos, etcétera. Aquí en el Planear también se hace un análisis documental, les decía, y es donde uno como establece el contacto inicial con el auditado, entonces allí pues se verifica la adecuación de la documentación. Bueno, esto ya lo hablábamos. Cuando yo hago ese análisis documental, que es pues verificar la adecuación de toda la parte de documentación, qué es lo que se ve, el alcance pues del sistema integrado de gestión, mapa de procesos integral, caracterizaciones integrales, descripción de interrelaciones, casi siempre esto se ve en la caracterización. Les mostraba cuando iniciamos CIPA un formato de caracterización de procesos integrales, entonces ese se ve ahí, elementos claves, referencia de documentación del sistema integrado de gestión, también hay un cumplimiento y despliegue de requisitos legales y puede ser de otra índole, más específicos, adecuación de requisitos de norma tanto de la ISO 9000, de la 14000 y la 45000. Aquí ya llegamos al plan de auditoría. El plan de auditoría, pues, es un documento donde se especifica el paso a paso de las actividades que se van a hacer dentro de la jornada de auditoría. Aquí les traje un ejemplo sobre un plan de auditoría, que eso, ojo con esto, es lo que ustedes van a hacer, ¿sí? Dentro del taller que se les va a dejar. Van a armar un plan de auditoría para esta empresa,
para la empresa Floralia, ¿sí? En este caso solamente, bueno, se hizo fue como ejemplo, con un área, en este caso el área administrativa, pero es algo así muy parecido a lo que ustedes van a hacer, que van a colocar pues el objetivo de la auditoría. Por ejemplo, aquí el objetivo de la auditoría es determinar la conformidad del proceso administrativo financiero con los criterios de auditoría. ¿Cuáles son los criterios de auditoría? Decíamos que son manuales, procedimientos, caracterizaciones, requisitos de las mismas normas. Entonces, nosotros les vamos a enviar posteriormente este formato para que ustedes elaboren un plan de auditoría de acuerdo pues a la información de la empresa y a las caracterizaciones que se establecen allí. ¿Qué otro objetivo encontramos en este plan de auditoría? Confirmar que el proceso administrativo y financiero ha sido establecido e implementado de acuerdo a los requisitos de la norma auditada. Evaluar la eficacia del proceso administrativo y financiero para asegurar que aporta continuamente a los objetivos de la organización. Y finalmente, identificar las mejoras potenciales del proceso administrativo y financiero. Criterios de auditoría, entonces, ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, manual y documentos del Sistema Integrado de Gestión de la Organización, normatividad legal vigente. Bueno, en este caso, Ley 100 de 1990, esto a donde a donde ustedes lo pueden revisar en las caracterizaciones de cada uno de los procesos o en la gestión documental de cada organización. Para este caso, el alcance de auditoría es verificar el cumplimiento del desarrollo y ejecución de las actividades del proceso administrativo y financiero establecido por la organización, el sitio de auditoría, para este caso, oficina administrativa y financiera, y se especifica pues todo, ¿no? Dirección, lugar y demás. Fecha programada, entonces como ejemplo, el día de hoy, los capítulos o elementos a auditar. Entonces aquí es como el cronograma de la jornada, ¿sí? Entonces aquí se especifica cada uno de los elementos y actividades a desarrollar. Responsable, que era lo que le comentaba Diego. Este plan de auditoría, tanto el plan de auditoría como el programa de auditoría, siempre se establece, bueno, el programa de auditoría siempre se socializa un día antes. Este plan de auditoría sí se socializa al momento de dar inicio a la auditoría. Entonces, el auditor socializa con los auditados lo que se va a auditar, como el cronograma del día, a cargo de quién va a estar los procesos o el responsable de cada área, quiénes van a ser los auditores, la hora programada y los recursos que se necesitan para auditar cada una de las actividades. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver pues, en promedio en un plan de auditoría. Y aquí pues se lo resumo. Este plan de auditoría se hace dentro del proceso de auditoría en la etapa del planear, y pues esto es lo que debe contener, ¿no? El equipo auditor o el auditado, la metodología de comunicación, actividades, fechas, horas, que fue lo que vimos en el ejemplo. Bueno, esto es el informe de auditoría, esto no, como tal, no se establece en el plan de auditoría porque es pues confidencial, ¿no? Pero pues se genera al final de este proceso. Arreglos logísticos o recursos generales, alcance de objetivos y criterios, es lo que debe contener un plan de auditoría. Este fue el formato que acabamos de ver, y pues esta es la actividad 1 que ustedes van a desarrollar. También tenemos una lista de verificación. Entonces, les comentaba que antes de que el auditor vaya a hacer su ejercicio, hay una lista de acuerdo pues a la revisión documental
donde la allí establece qué es lo que va a auditar durante la jornada. Entonces, tenemos el ejemplo con la misma empresa, el mismo proceso, administrativo y financiero. El responsable, digamos, de este proceso para este caso específico es el gerente general, y este es lo que, como ejemplo, se va a auditar en ese proceso. Entonces, ¿qué se va a auditar? ¿Cuál es el objetivo del proceso? ¿Dónde se puede verificar? Digamos que es como una orientación para el auditor. Entonces, en la carpeta de direccionamiento estratégico para este caso, y aquí pues se coloca si cumple o no cumple los comentarios, ¿sí? Es como una guía. ¿Cómo le aporta este proceso, en este caso, a la política de calidad, o puede ser a la política del sistema integrado de gestión? Entonces, aquí se verifica si cumple o no cumple, cuáles son las entradas y salidas de este proceso, en dónde lo puedo verificar, en la carpeta de direccionamiento estratégico, sí o no, y los comentarios del auditor. Y así sucesivamente, ¿sí? Hace su lista de verificación. Y este es el otro ejercicio que ustedes van a hacer, una lista de verificación de algunos de los procesos de la empresa Floralia, obviamente que no sea administrativo y financiero, sino de los otros procesos que tiene esta organización. Entonces van a crear tanto el plan de auditoría como una lista de chequeo. ¿Alguien tiene activado el audio? Aló, ¿me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Sí, señora. Entonces, hasta aquí, pues el ejercicio que les iba a comentar sobre listas de verificación y chequeo. Sí, creo que el compañero Iván es el que tiene el audio. Iván, ¿tú quieres hablarnos? ¿Quieres intervenir? Iván. Bueno, Iván, creo que lo voy a dejar para lo último. Mira, Entonces, Ángela, continúa, preguntas al final, si quieres, pues para poder avanzar. Listo. El tema es complejo. Listo. Bueno, entonces, ahorita vamos a abordar, bueno, también otras actividades que se hacen en el proceso de auditoría, pero en la etapa de planificar, en cuanto al sistema integral. Entonces, ¿qué se debe identificar? Directrices y objetivos, identificación y comunicación de requisitos con partes interesadas. Les he hablado mucho de partes interesadas. Las partes interesadas pueden ser personas, organizaciones que se ven beneficiadas o afectadas por las actividades que hace la organización, ¿sí? Partes interesadas pueden ser los mismos colaboradores, clientes, proveedores, comunidad en general de cualquier organización. Programas de gestión, y en cuanto a procesos, pues se debe identificar cuál es el objetivo del proceso, evidencia de la planificación del proceso, suficiencia de los recursos y ambiente de trabajo, diferentes planes de control. En este caso, pues como es integrada, tenemos como ejemplo planes de manejo ambiental. En el hacer en el proceso de auditoría, entonces es importante pues mirar la adecuación de la documentación que se describe en cada una de las operaciones y valores máximos permisibles, disponibilidad documental y registros, competencia del personal, que es lo que hoy llamamos perfiles de cargo, donde se establecen las funciones, responsabilidades y autoridades del personal de toda la organización, comunicación con partes interesadas, aplicación de técnicas operativas adecuadas. Como es un sistema integrado, entonces podemos ver temas como medicina preventiva, medicina del trabajo,
trabajo, higiene, seguridad, plantas de tratamiento, manejo de residuos sólidos, en la parte ambiental, líquidos, emisiones, flora, fauna, etcétera. Definición y aplicación de condiciones controladas, diseño, en la parte del proceso de auditorías en la etapa de verificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos allí a establecer? Entonces, seguimiento del desempeño de los procesos y control de no conformidades, indicadores de desempeño de los procesos, satisfacción de las partes interesadas, control de dispositivos de seguimiento y medición, control de no conformes, análisis de datos, efectividad y el seguimiento del cumplimiento de requisitos legales, entre otros. Esas son como las principales actividades que debemos hacer en el verificar. Y en el actuar, pues aplicación, en la aplicación de acciones correctivas, no conformidades y de mejora, mecanismos de comunicación, realimentación y seguimiento de procesos, auditorías internas que se hayan llevado a cabo en la organización, revisión gerencial o lo que llamamos revisión por la dirección, consulta y comunicación con el cliente. Bueno, yo les decía que como actividad 2 ustedes van a elaborar el listado de verificación para la empresa modelo. Nosotros posteriormente le vamos a enviar a ustedes toda la información de esta empresa para que ustedes puedan elaborar la lista de verificación o la lista de chequeo y también el plan de auditoría. Bueno, en la parte de el hacer, entonces, ¿qué se debe hacer en un proceso de auditoría? Entonces, ¿qué se hace? Pues la reunión de apertura, definir canales de comunicación, definir papel y responsabilidades de los guías y observadores, recopilar y verificar la información, generar los hallazgos de auditoría, preparar las conclusiones de auditoría y realizar la reunión. Entonces se hace una reunión de apertura. En esa reunión de apertura, entonces, se debe establecer pues el objeto y alcance de auditoría, reconfirmar el plan que se va a iniciar, o sea, el plan de auditoría, recordar pues fechas de reunión de cierre, validar los medios logísticos, metodología de la auditoría, toda la parte de confidencialidad y comunicación, seguridad y emergencia. Digamos que en la reunión de auditoría es donde se establece como los parámetros para hacer el ejercicio de auditoría. Bueno, después de que se hace esa reunión de apertura, ya se empieza con el proceso de auditoría, pues se hace una recolección de información. Entonces, pues fuentes de información, se hace una recolección mediante muestreo, se hace una verificación mediante evidencias, se hace una evaluación de hallazgos versus criterios. Y después de hacer todo este proceso de revisión, pues se hace unas conclusiones de auditoría. En la recolección de la información, pues podemos hacerlo de diferentes maneras, a través de registros, de condiciones de ensayo, de estadísticas, de observaciones de condiciones de ambiente, de mediciones, de condiciones de almacenamiento. O sea, hay muchos ejemplos para recolección de información. También lo podemos hacer mediante un proceso de entrevista. Para eso es importante tener como unos tips para este proceso, ¿no? Saber escuchar activamente, especialmente el auditor, ¿no? Saber escuchar, mostrar interés, ser cuidadoso, paciente, prudente y registrar las evidencias, pues, en la lista de verificación. En el proceso de comunicación, pues, la idea es que haya una comunicación asertiva, buena expresión, lenguaje. Las habilidades del auditor, pues, debe haber una preparación, debe haber un conocimiento previo, ser muy convincente, inteligente y demás, ser detallista. Bueno, las conductas del auditor, que esto se hace en el hacer de la auditoría, ¿no? Entonces, ser detallista y diplomático, respetar al auditado, eso es muy importante.
y más en estos procesos, porque pues obviamente hay gente que no le gusta que lo auditen, y bueno, puede haber comportamientos no adecuados y es importante que el auditor guarde su postura. Seguridad, estar decidido en este proceso, no polemizar, no apartarse del tema que está auditando, debe ser persistente, no confundirse, mantener el control. Y bueno, aquí ya hablamos de hallazgos de auditoría, entonces para yo realizar un hallazgo de auditoría, tengo que, les decía, tener unos criterios de auditoría ya establecidos, y mis evidencias de auditoría. O sea, un hallazgo es mis evidencias versus, mis criterios versus mis evidencias. Los hallazgos de auditoría pueden ser positivos o pueden ser negativos. Positivos, es decir, aspectos relevantes de la organización como fortalezas, aspectos a proyectar. No todos los hallazgos son malos, ¿sí? Y los aspectos negativos son oportunidades de mejora, debilidades, aspectos por mejorar, no conformidades. Listo. En el hacer, pues se hace la generación de los hallazgos respecto a lo que se evidenció. Es importante, pues, documentar esos hallazgos, revisar los hallazgos, documentar las no conformidades, evaluar conclusiones de la auditoría. Y estas conclusiones, pues, tener en cuenta, revisar, pues, el plan de auditoría y obviamente la lista de chequeo que anteriormente se elaboró. En las conclusiones de auditoría, entonces, pues, están el balance de aspectos, tanto los balances fuertes y las debilidades de la organización. Y eso, estas conclusiones de auditoría pues se dan en la reunión de cierre, donde se presentan los resultados de auditoría, entonces los procesos auditados, allí se especifica, bueno, los procesos auditados, las interacciones, los niveles de la organización, cuáles fueron los hallazgos, se hacen pues las conclusiones se socializan las conclusiones de auditoría, algunas solicitudes de acciones correctivas, las fechas tentativas para el levantamiento de esas acciones correctivas. En el procedimiento de auditoría, en la etapa de verificar. Entonces, en la etapa de verificar se hace pues la preparación del informe, la aprobación y distribución del informe de auditoría, y la elaboración del plan de mejora. Este informe de auditoría que debe incluir un objetivo, un alcance y criterios de auditoría, fechas y lugares de realización de las actividades a auditar, procesos auditados, responsables de las actividades. También pues especificar quién va a ser el auditor líder, quién va a ser el equipo auditor, aspectos favorables de la actividad auditada, se especifica también aspectos y debilidades de la actividad auditada, alguna solicitud de acciones correctivas, conclusiones de la auditoría. En el verificar también se hace seguimiento de acciones, se verifica pues solicitudes de acciones correctivas, se elabora el programa de auditoría de seguimiento, se verifica la eficacia de esas acciones implementadas y finalmente pues en el actuar se cierra pues esas no conformidades. ¿Y cómo se cierran? Cuando se hace un plan de acción y se evidencia que ese plan de acción es efectivo, inclusión del Estado en programas de acciones de mejora, recolección y entrega de documentos. Bueno, les comentaba, dándole respuesta a la inquietud de Diego, que hay un programa de auditoría. Les voy a mostrar un ejemplo, no con la empresa Floralia, con otra empresa, pero este es un ejemplo de auditoría interna. Y aquí, bueno, se establece el objeto del programa de auditoría, cumplir con el ciclo de auditorías internas, en este caso, el alcance de auditoría,
los riesgos de auditoría, el periodo de programación, en este caso anual, se establecen los procesos, en este caso son auditorías internas y se van a realizar a todos los procesos. ¿Quién es el responsable? Entonces, en este caso, los titulares de cada área o líder de proceso, auditor, entonces auditor interno, muchas veces y en la mayoría hasta se indican los nombres de los auditores, las fechas programadas, la hora, el lugar y los recursos que se necesitan para esa auditoría. Este programa o estos programas de auditoría casi siempre se socializan antes. Yo diría que unas semanas antes de que se haga la jornada. O sea, nunca es así como imprevisto, no, esto es planificado. Entonces, dentro del programa de auditoría, bueno, siempre se parte pues de las directrices organizacionales y este programa también puede ser creado a través del ciclo, PHBA. Entonces, en el planear, pues ahí se establecen unos objetivos, los responsables, los recursos, cuáles son los procedimientos que se van a auditar. En el hacer, pues ya sé que es como toda la parte de implementación, ¿no? Entonces aquí se establece el calendario, evaluación y selección de auditores, toda la parte de registros. En el verificar seguimiento y revisión, entonces se hace seguimiento y revisión identificando pues las necesidades de acciones correctivas, no conformidades y oportunidades de mejora, y en el actuar pues toda la parte de mejora del programa de auditoría. Aquí llegamos a la parte de educación y experiencia laboral para auditores integrados. Entonces, como mínimo, un auditor debe haber terminado su educación secundaria, que son 5 años de experiencia, su grado profesional, son 4 años de experiencia, debe tener unas competencias, unos conocimientos o habilidades, tanto genéricos como específicos. Genéricos, por ejemplo, que sepa de la norma, específicos, por ejemplo, si auditar una organización en el sector de la construcción, pues como mínimo debe tener algún conocimiento en esa área. Y bueno, debe tener pues unas horas de entrenamiento. La norma en general nos dice que son 40 horas de formación de auditorías, 20 días de trabajo en auditoría, tanto ambiental, de calidad, seguridad y salud en el trabajo, auditorías ya realizadas, como mínimo pues 3 años consecutivos en lo que auditar, entrevistas, exámenes y otros. Bueno, hasta aquí como tal va el tema de auditorías combinadas, que pues es como el paso a paso de cómo hacerlas, y auditorías combinadas pues simplemente es la evaluación de la conformidad de los sistemas integrados de gestión. Es decir, cuando se integran las normas, especialmente ISO 9001, que es la parte de calidad ambiental, la ISO 14001, 2015, y seguridad y salud en el trabajo, 45001, 2008. Esos son pues los registros del CIPAS del día de hoy, entonces yo les voy a pedir el favor que se registren todos. En el primer link se los voy a explicar. Ahorita continuamos les voy a dejar un espacio para que me hagan sus preguntas, pero quiero que entre todos, la ingeniera Natalia me colabora ahí en el chat, ella les va a dejar este link para que por favor en simultáneo todo lo diligenciemos. Entonces, ¿qué contiene este formulario de asistencia? Nombres, por favor, sin puntos ni comas. Apellidos, entonces me colocan ahí sus apellidos. El código
de estudiante, es decir, el mismo número de identificación, su email, el que más utilicen. Ojo en este espacio, es importante que lo diligencien muy bien porque allí posteriormente nosotros le vamos a enviar el cuestionario donde ustedes van a encontrar algunas preguntas, el formato para que realicen el plan de auditoría y la lista de verificación con los documentos de la empresa modelo que van a ustedes a hacer el ejercicio. Eso donde se los vamos a compartir en el email que ustedes coloquen aquí. Entonces, tengan mucho cuidado al momento de diligenciar esta información. El programa al cual ustedes están matriculados. Supongo que todos están matriculados al programa de ingeniería industrial. Entonces, lo colocan ahí, por favor. ¿A qué periodo están matriculados? Entonces, en este caso, al periodo 1604. Por favor, ¿alguien me confirma si van conmigo? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, periodo académico 1604. Zona a la cual pertenecen. Si son de el CAT de Neiva, pues sur o raya Z sur, ¿sí? Ahí van a colocar a la zona a la cual ustedes se han matriculado. El centro. Entonces acá van a colocar, en este caso Neiva, ¿no? Entonces colocan ahí la ciudad. Escuela a la cual pertenecen. En este caso, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Fecha de la sesión, el día de hoy, 16 de noviembre del 2021. Nombre del CIPAS. Auditorías combinadas. Vuelvo y repito, nombre del CIPAS, auditorías combinadas. Nombre del curso, aquí ustedes no van a encontrar gestión de calidad. Entonces, abajito van a encontrar una opción que dice otro. Entonces, le dan acá y colocan gestión de calidad. Docente encargado, mi nombre es Ángela Viviana Triana Gómez y le dan enviar. ¿Me confirman si alguien no lo pudo hacer? ¿O todos pudieron diligenciar el registro de asistencia? Buenas, profesora. Señor. Donde dice nombre del curso, área de aprendizaje, ¿cuál es? Entonces colocas otro que es el último. Sí, señora. Y colocas allí gestión de calidad. Ok, creo que tenía otra preguntita por aquí. ¿En el nombre de la CIPA era? Nombre de la CIPA, auditorías combinadas. Ah, ok, profesora, gracias. Listo. Y docente encargado, mi nombre es Ángela. Profe, señor. Ay, profe, yo puse Natalia. Qué pena. No hay problema. No te preocupes. No te preocupes. Bueno, muchas gracias. El curso y háganlo, eso queda como un registro de marca temporal. ¿Listo? O sea, ustedes lo pueden pasar a sus compañeros, pero pues recuerden la marca temporal, ¿no? Bueno, ese es el primer registro. La ingeniera Natalia también por el chat les va a compartir dos enlaces más que es sobre la evaluación de CIPAS del día de hoy. Una pues es general y la otra es donde evalúan a la docente. En este caso pues a mí. ¿Listo? Entonces, por favor, nos colaboren con esa evaluación.
Ahorita vamos a dar espacio para dudas, inquietudes. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar para que demos paso a dudas, inquietudes que tengan en relación a la sesión de hoy. Profe. Señor, ¿con quién hablo? Juan Guillermo Ando. En la zona, yo vivo en la Dorada Caldas, ¿eso es occidente? Sí, señor, es occidente. Listo, gracias. Todo lo que sea Medellín, Caldas, Antioquia, Risaralda, Quindío es zona occidente. Listo, gracias. Chicos, vamos a dejar 5 minutos para dudas, inquietudes. Entonces, pues le doy espacio para que alguien quiera intervenir. O si quieren dejar pues sus preguntas por el chat, la ingeniera Natalia las va leyendo y vamos contestando. ¿Listo? Entonces, a partir de ya, 5 minutos para dar por finalizado el CIPAS del día de hoy. Vamos con Diego Vallejo mientras yo procesase de la evaluación del CIPAS. Compañeros, por favor, muy importante que cliquen en el registro. El correo electrónico mañana en la noche, sobre las horas de la noche, la ingeniera Viviana, yo le vamos a enviar el cuestionario donde se va a recopilar la información de las respuestas de ustedes. Hay unos formatos que toca diligenciar, que fue la que les mostró la ingeniera Viviana. En el correo se les adjunta los archivos que tienen que diligenciar y el cuestionario, que es un formulario con unas preguntas. Ahí ustedes pueden adjuntar el archivo que toca diligenciar. Nosotros le vamos a enviar mañana toda la información sobre la noche para que estén pendientes. No dejen correo electrónico porque no se los vamos a tener en cuenta. Por eso es importante que hagan el registro del CIPA, pues para nosotros poder enviarles la información por ese medio. ¿Listo? Así que dale, Diego Vallejo, por favor, adelante. Profe. Te escuchamos. Profe, mire, tenía entendido que iban a mandar los 2 links para la tutoría y todo por este medio. Los 2 links, ¿de qué? Discúlpame. Es que casi no se te escucha, claro. ¿O se va a realizar por correo interno? Como ahorita lo acabo de decir la profe Natalia. Por una hora, Natalia. A ver, ¿me escuchas? No, por correo interno no vamos a manejar el tema, pues si alguien tiene alguna consulta puntual, puede hacer por correo interno, se les va a... Los 2 links que hay que hacer para evaluar la tutoría. En este momento les los 2 enlaces de satisfacción, tanto del CIPAS como también la evaluación docente, la ingeniera Natalia lo va a compartir por el chat, por el chat de esta sesión. Sí, a ver, mira, y todos los demás, ya se les dejó el registro de asistencia, hola, Abel, se les dejó el registro de asistencia, que es el que necesitamos que diligencien en este momento. Mañana al correo que ustedes registren ahí se les va a enviar el cuestionario, lo que tienen que diligenciar. O sea, en el cuestionario ustedes desarrollan todo el taller. No es que tengan que hacer un taller y enviarlo por correo interno, ¿sí? O sea, atentos al cuestionario mañana que se les va a enviar en la noche, ¿cierto, ingeniera Ángela Viviana? Acá lo que tienen que registrar en este momento es el registro de asistencia y evaluación de CIPAS, que ya lo tienen en el chat. ¿Listo? Pero entonces por correo interno, pues si ustedes envían algo por ahí, pues toca analizar cada caso, pero la verdad todo se va a recoger por el cuestionario que se les va a compartir mañana en la noche. El cuestionario, quiero hacer claridad en este punto, que está relacionado con la sesión de hoy, es decir, con las auditorías combinadas. ¿Qué tienen que hacer dentro de ese cuestionario? Un plan de auditoría, una lista de chequeo y unas preguntas que se les va a indicar allí. Eso va a ser. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar la sesión de hoy. Dentro de las orientaciones que nosotros dimos para hacer ese CIPA, es que las personas que necesiten puntos de la fase 1 hasta la 4, que es el 75% del curso, se les va a dar una ponderación adicional, o sea, 80 puntos
que ustedes los pueden distribuir en cualquiera de esas 4 fases. No es aplicable ni para el componente práctico, que es la fase 5, que en este momento está en curso, ni para la última fase del curso, solamente para las primeras 4 que corresponden al 75%. Son 80 puntos, de acuerdo pues al docente asignado, ustedes se dirigen a él y les dice que de acuerdo pues a las orientaciones. Si me puedes hacerte una corrección sobre el proceso. No, o sea, cualquier tema sobre esto directamente conmigo, pero en el cuestionario hay una pregunta donde usted, pues ustedes, o sea, el cuestionario tiene una serie de preguntas y toca subir unos archivos diligenciados sobre lo que explicaste hoy. En el cuestionario hay una última pregunta donde se les pregunta a ustedes cómo se le distribuyen esos 80 puntos. ¿Listo? O sea, bueno, sí, puede ser dentro del cuestionario o también se pueden dirigir a su tutor, ¿no? Sí, pues sí, o sea, pueden consultarle al tutor, más sin embargo el tutor le va a decir, resuelva el cuestionario. ¿Sí? Esos 80 puntos se le aplican a los estudiantes que obviamente resuelvan ese cuestionario. Si usted vaya a ras de notas y pues tiene todo muy bien, pues entonces ya es opcional si usted hace el cuestionario o no, pero pues esos 80 puntos, pues digamos, ya no podríamos integrárselo a ninguna fase. Sí, esto es más que todo para la gente que de verdad necesite nivelarse o de pronto no quieran presentar la fase 4, que es la de costos. Listo, o sea, ustedes lo analizan ahí. En el cuestionario se va a centralizar toda la información. Entonces espero que en el registro de asistencia hayan puesto su correo para enviarles el cuestionario sobre las horas de la noche. Sí, hay unas preguntas. En el mismo cuestionario ustedes pueden analizar los archivos que mandó a diligenciar la ingeniera Ángela Viviana, ¿sí? Y en el mismo cuestionario ustedes dicen, deseo que se me distribuya las notas de esta forma. Realmente la calificación la voy a hacer yo. Entonces pues es importante para mí que se centralice todo por ese cuestionario para yo revisarle lo que ustedes pusieron y asimismo pues asignarle los 80 puntos como ustedes me indiquen en el cuestionario, ¿sí? Porque si recogemos esa información por correo interno, divinamente nos pueden llegar 100 o 150 correos preguntando por eso y va a ser muy difícil procesar toda esa información. Listo, entonces atentos al cuestionario. De todas maneras, acá está mi Skype. Profe, buenas noches. Hágame un favor, ¿y cuánto tiempo tenemos para presentar el formulario? Yo les voy a enviar, bueno, se les va a enviar a los que registraron hoy, al correo que ustedes se les va a enviar sobre la noche, y en el mismo correo se les va a decir que hasta el sábado estaría bien para que diligencien el taller. Ángela Viviana, tutora Viviana, ¿hasta el sábado está bien? Sí, hasta el sábado igual nosotros ahí le establecemos fechas al momento de nosotros compartirles el cuestionario, ahí va a estar toda la información. Pero yo creería que hasta el sábado o lunes de la otra semana. Yo creo que hasta el sábado buenas está bien. noches. Bueno, ¿quién está hablando? Habla Roberto Camargo del CEA Valledupar. Cuéntanos, Roberto. ¿Qué posibilidad hay? Sería interesante hacer un último CIPA que hable de la trinorma. Pues vamos a ver, Robert, porque la verdad, digamos que hacer un CIPA no es solamente hacer una presentación y ya, la ingeniera Viviana, tenemos que hacer una logística para digitar las actas, nos toca digitar los datos de ustedes de forma manual. Entonces hay una logística ahí, pues que ustedes no ven, ¿sí? Más la complejidad de tener que asignarle la nota, que eso me toca uno por uno a los 65, bueno, los 65 que se... Entonces, digamos que diligenciar un CIPA, hacer un CIPA sobre esa temática no es difícil, pero entonces ya si necesitas saber algo puntual sobre ese tema, te puedes comunicar con la ingeniera Diana, ¿cierto? De pronto para que tú le puedas facilitar más información al estudiante. Claro que sí, claro que sí. ¿Es por correo interno o correo institucional? Mi correo institucional es la.tiana.edu.com. ¿Cómo es que está ahí? Muchas gracias. Y no hay una materia complementaria, ¿cómo se llama en la universidad?
que hable de ese tema. Se me escapa el nombre técnico, como ustedes en la UNAT llaman a las... Sí, sistemas integrados de gestión. Hay una tecnología, pero no en esto, sino solamente en seguridad y salud en el trabajo, y no la oferta, la SBTI, sino la SEDU. Ah, ok. Entendido, sí. Gracias a todos, gracias. Con gusto, Roberto. No sé si alguien tiene alguna duda e inquietud sobre el tema socializado el día de hoy. Bueno, aclararles también a los estudiantes pues que atentos mañana al correo que hayan registrado, ¿sí? Se les va a enviar pues el cuestionario y obviamente se les va a enviar la grabación de este CIPA, ¿listo? Para que ustedes puedan desarrollar el cuestionario. El cuestionario pues, bueno, acá hay una pregunta, hay una estudiante que me está diciendo que tiempo hasta el lunes, listo, le damos tiempo hasta el lunes, no hay problema. Igual aquí la Viviana, ¿usted cuánto cree que se puede demorar un estudiante haciendo este taller, el cuestionario y el taller? El cuestionario son 3 preguntas sencillas y pues más los 2 formatos que toca diligenciar. No, eso en una hora lo pueden sacar. Listo, perfecto. Porque es muy sencillo. Entonces, mire, les voy a compartir por última vez el registro de asistencia y la evaluación. Muy importante el registro de asistencia para tener ese correo y poderles enviar el cuestionario. De todas maneras, les repito mi Skype, Natalia.Mila, por favor. Ingeniera Viviana, ¿cómo es el tuyo? Viviana.Triana8. Viviana. ¿Qué? Triana8. Hoyo. 8. ¿Hoyos o hoyo? 8. Ah, 8 el número o 8 la... 8 el número, sí señora. Viviana.Triana8. 8 sin el punto. Listo, ahí lo coloqué. Entonces pues estamos atentos. Lo importante es que nos hayan registrado la asistencia pues para poderlos enviar esa comunicación y enviarles la grabación de esto. Ya consultas puntuales por el correo interno, más que todo por el Skype, pero entonces sí les agradezco centralizar toda la información de este cuestionario por el medio que les vamos a enviar y pues ahí mismo ustedes me registran cómo les podemos distribuir esos 80 puntos si ustedes deciden hacer el taller es voluntario. ¿Hay más preguntas? Duan, dale adelante. Sí. Duan, adelante. Duan, ya puedes hablar, si vas a decir algo. Bueno, no sé qué pasó con el compañero Duan, cualquier consulta por Skype. Antes de irme, pues, anuncio parroquial de que de pronto eso es lo que me va a preguntar el estudiante Duan. Hay algunos, o sea, yo ya apliqué todas las notas de calificaciones del rally, de bonificaciones, más sin embargo, algunas personas les puse 80, porque falta realizar un cuestionario que también a esas personas puntuales se lo envié. Ya muchos me lo han diligenciado, esta semana termino de poner bonificaciones del rally, por si esa es la pregunta. Y pues atentos al cuestionario, pues para que ustedes aprovechen esta oportunidad. Si no hay más preguntas, muchas gracias por el acompañamiento. Ingeniera Ángela Viviana, muchas gracias. Si quieres ya cerrar la reunión. Muchísimas gracias a todos, a la ingeniera Natalia por su apoyo, acompañamiento, a ustedes por la participación y quedo atenta a cualquier duda, inquietud por correo interno del curso, por el correo institucional, angela.triana@unad.edu.com o por el Skype, viviana.triana8. Feliz noche para todos y estamos atentos en los canales institucionales.